tocamos la Edad Media, la mente suele dibujar un cuadro de fantasía. Vemos castillos imponentes con estandartes ondeando al viento, valientes caballeros de brillante armadura sobre nobles corceles y, por supuesto, doncellas y princesas de belleza etérea, quizás suspirando en la ventana de una torre. Es una imagen pulcra, romántica y, sobre todo, silenciosa en un aspecto que rara vez consideramos: el olor. Sí, el olor. Seamos brutalmente honestos, si pudiéramos viajar en el tiempo a esa época, lo primero que nos golpearía no sería la majestuosidad de una catedral gótica, sino una bofetada olfativa de proporciones épicas. La Edad Media no olía precisamente a un campo de lavanda y rosas en un día de primavera. Las mujeres de aquel entonces, sin importar su cuna, desde la más humilde campesina hasta la más encumbrada reina, habitaban un mundo radicalmente distinto al nuestro. Era un universo donde el agua corriente era un lujo inconcebible para la inmensa mayoría, el jabón era un artículo tan escaso y preciado como las especias de Oriente, y la idea misma de un desodorante habría sonado a brujería o a un chiste sin gracia. Así que, si alguna vez la curiosidad te ha llevado a preguntarte cómo olían realmente las mujeres medievales, te invito a acomodarte. Prepárate para una inmersión sensorial en la historia, un viaje a través de los aromas del pasado, alineado con el humor necesario para no rendirnos ante la intensidad de la pestilencia. Después de todo, esta es una de esas historias extrañamente fascinantes, perfectas para relajarse, así que ajusta tu almohada, respira hondo, mientras aún puedes disfrutar del aire limpio del siglo XXI, y déjate arrastrar por la verdadera fragancia de la era medieval. Para empezar, visualicemos el epicentro del problema, la higiene, o más bien, la notable ausencia de ella. La base de todo aroma corporal empieza con el agua y el jabón, dos elementos que hoy damos por sentados. En la Edad Media, el acto de bañarse era un evento tan infrecuente y laborioso que resultaba casi una celebración. Olvídate de abrir un grifo. El agua tenía que ser acarreada penosamente desde el pozo o el río más cercano, cubo a cubo. Una vez en casa, había que calentarla sobre un fuego de leña, un fuego que requería un esfuerzo constante para mantenerse vivo. Y después de todo ese trabajo, la tina, una simple barrica de madera, no era para uso exclusivo. El agua caliente era un bien demasiado valioso como para desperdiciarlo en una sola persona. Así que se convertía en una especie de sopa familiar. El cabeza de familia iba primero, luego los demás hombres, después la señora de la casa, los niños y, si quedaba algo de calor y limpieza, los sirvientes al final. Para cuando la última mujer de la casa tenía su turno, el agua ya no era un agente limpiador, sino un caldo tibio y turbio, un potaje de la mugre, el sudor y los aceites corporales de toda la familia. El resultado final era salir oliendo, en el mejor de los casos, a una versión ligeramente más húmeda de ti mismo. Los médicos de la época, con sus conocimientos anclados en la teoría de los humores de Galeno, no ayudaban en nada. De hecho, a menudo desaconsejaban activamente los baños frecuentes, especialmente los calientes. Se creía firmemente que el agua caliente abría los poros de la piel, dejando el cuerpo indefenso y vulnerable a la entrada de malos aires o miasmas, que eran considerados los causantes de terribles enfermedades como la peste. Bañarse, por tanto, no solo era un lujo, sino un riesgo mortal. Esta creencia estaba tan extendida que incluso los más ricos y poderosos, que podían permitirse baños privados con aguas perfumadas con hierbas, lo hacían con una frecuencia que hoy nos parecería alarmante. Bañarse una vez al mes era considerado un hábito de limpieza razonable. Así, incluso la dama más elegante de la corte, envuelta en sedas y joyas, portaba consigo un aura inconfundiblemente humana, un perfume base compuesto por la esencia misma de la vida sin filtros. Ahora, añadamos a esta base de higiene precaria el segundo elemento clave, la ropa. Las prendas medievales eran pesadas, voluminosas y, sobre todo, difíciles de lavar. Olvida las lavadoras y los detergentes con oxígeno activo. Las mujeres, tanto campesinas como nobles, vestían múltiples capas. Sobre la piel, una camisa de lino o cáñamo. Encima, una túnica, y sobre ella, otra más, quizás un corpiño o un vestido exterior. La ropa interior, cuando existía, solía ser de lino, un tejido transpirable pero que, tras días o semanas de uso continuo sin un lavado adecuado, se convertía en un paraíso para las bacterias y la acumulación de sudor, sebo y otras secreciones. Para la mujer campesina, que pasaba el día trabajando en el campo, cuidando animales o en la cocina, su ropa era un mapa olfativo de su jornada.
Las capas de lana, un material magnífico para abrigar pero también para atrapar y retener olores, se impregnaban de una mezcla compleja: el olor agrio del sudor seco, el aroma terroso del campo, el tufo inconfundible del estiércol de los establos y el humo del hogar. Estas prendas rara vez se lavaban con agua. Lo habitual era sacudirlas, cepillarlas o dejarlas airear cerca del fuego, un método que hacía poco más que añadir una nota ahumada al cóctel existente. Lavar la lana era un proceso arduo que podía dañar y encoger las fibras, por lo que se evitaba a toda costa. Las nobles, por su parte, no estaban mucho mejor. Sus vestidos de terciopelo, brocado y seda eran increíblemente caros y delicados. Lavarlos con los métodos de la época, usando lejía casera a base de cenizas o soluciones de orina fermentada para las manchas difíciles, los habría arruinado. Por tanto, estos trajes no se lavaban nunca. Se aireaban, se cepillaban, y para combatir los olores corporales que inevitablemente se transferían a la tela, se intentaban enmascarar. Aquí es donde entraba en juego un arsenal de soluciones aromáticas. Se guardaban en arcones con bolsas de hierbas secas como lavanda o romero, o se rociaban con aguas florales. Pero estos perfumes primitivos no eliminaban el olor subyacente, simplemente luchaban contra él, creando a menudo una fragancia nueva y extraña, una sinfonía en la que las notas de rosa o salvia intentaban desesperadamente imponerse sobre el persistente bajo continuo del sudor y el tejido rancio. Era una batalla noble, pero casi siempre perdida. El resultado era una mujer que, a pesar de su apariencia deslumbrante, olía a un jardín marchito en un día caluroso y húmedo. Si la falta de baños y la ropa perpetuamente sucia sentaban las bases del perfil aromático de una mujer medieval, eran solo el lienzo sobre el cual el propio cuerpo pintaba su obra maestra olfativa. Porque los olores no solo se acumulaban desde el exterior, emanaban con fuerza desde el interior, impulsados por dos factores ineludibles: la dieta y la propia biología. Lo que entraba en el cuerpo, y los procesos naturales del mismo, tenían que salir de alguna forma, y rara vez lo hacían de manera discreta. Primero, hagamos una visita a la cocina medieval y a la despensa. La dieta de la gran mayoría de la población, especialmente la de las mujeres campesinas, se basaba en la supervivencia y la contundencia. El menú diario giraba en torno a un patty, un guiso espeso y perpetuo de cereales, legumbres y las verduras que hubiera a mano. Y las estrellas de ese guiso eran casi siempre el ajo y la cebolla. Estos dos ingredientes, potentes y baratos, eran la base del sabor, pero también los arquitectos de un aliento formidable y un sudor con carácter. Los compuestos sulfurados de estos alimentos no desaparecen mágicamente en la digestión, se metabolizan y se liberan a través de los poros y los pulmones. Añade a esto el consumo de pan oscuro y denso, repollo, nabos y, con suerte, algo de carne o pescado fuertemente salado o ahumado para su conservación. El resultado era un cuerpo que, desde dentro, generaba constantemente un halo aromático intenso y terrenal. La higiene dental era, por supuesto, un concepto prácticamente inexistente. Los cepillos de dientes eran una fantasía futurista. La gente se limpiaba los dientes, si acaso, frotándolos con un trozo de tela áspera, a veces con un poco de sal o salvia, o masticando una ramita de avellano hasta deshilacharla. Inevitablemente, las caries, las infecciones de encías y la pérdida de dientes eran rampantes. Un buenos días susurrado al oído podía ser una experiencia sensorial abrumadora, una aventura para la que no estabas preparado. Para combatir el mal aliento, se masticaban hierbas como el perejil o especias como el clavo, que ofrecían un alivio fragante pero fugaz, un breve armisticio en una guerra perdida de antemano. En las clases altas, la dieta era más rica en carnes de caza y vinos, pero esta combinación, mezclada con las especias exóticas que podían permitirse, creaba su propio perfume corporal único, a menudo agrio y pesado, que se filtraba a través de la piel tras copiosas comidas. Más allá de la dieta, las mujeres enfrentaban desafíos biológicos que contribuían de manera única a su aura personal. La menstruación, un tema rodeado de tabúes pero una realidad mensual ineludible, se gestionaba con los medios disponibles. En un mundo sin productos desechables, se utilizaban paños de lino o trozos de tela vieja que se doblaban y se colocaban en su sitio. Estos trapos tenían que ser lavados, a menudo en secreto y con agua fría para no fijar las manchas, y reutilizados una y otra vez. Lograr una limpieza profunda en esas condiciones era casi imposible, y mantener la frescura, una tarea heroica. Las mujeres más ingeniosas y las que vivían en el campo podían usar materiales absorbentes naturales como el musgo sphagnum, conocido por sus propiedades, o lana cruda.
A veces, cosían pequeñas bolsitas con hierbas aromáticas y secas, como la menta o la artemisa, para llevarlas discretamente entre la ropa y ayudar a contrarrestar el olor inevitable. Sin embargo, es crucial entender que el estigma que hoy asociamos a estos olores naturales no existía de la misma manera. Era simplemente una parte aceptada de la condición femenina, un olor más en la sinfonía de la vida. Y luego estaba el cabello, considerado la gloria suprema de una mujer, pero una gloria que rara vez veía el agua y el jabón. Las mujeres casadas y las de cierta posición social casi siempre llevaban el pelo cubierto en público por modestia, recogido bajo cofias, velos, tocas o intrincados tocados. Esta costumbre, si bien era un símbolo de estatus y respetabilidad, creaba un microclima en el cuero cabelludo. Privado de aire y luz solar, el pelo acumulaba grasa, sudor, polvo y el humo omnipresente de los hogares. Se convertía en un refugio perfecto no solo para los olores, sino también para los piojos y las pulgas, compañeros de vida inseparables en la Edad Media. El cuidado del cabello consistía principalmente en peinarlo con peines de madera, hueso o marfil para los ricos. Pero sin champú, este acto hacía poco más que desenredar y redistribuir el sebo desde la raíz hasta las puntas, dándole un brillo grasiento. Las mujeres adineradas podían permitirse masajear su cabello con aceites perfumados de almendra o flores, pero este lujo a menudo empeoraba las cosas a largo plazo. El aceite, al volverse rancio, añadía una nueva capa de olor pesado y dulzón a la ya compleja mezcla. Imagina un peinado de trenzas elaboradas, una obra de arte, pero que desprende un aroma que susurra secretos de fogatas, sebo acumulado y, quizás, un toque de aceite de romero que perdió su frescura hace semanas. El resultado era una corona que, aunque visualmente espléndida, olfativamente contaba una historia muy diferente. Una vez que hemos comprendido el perfume personal que emanaba de cada mujer medieval, es hora de sacarla de su hogar y situarla en su mundo. Porque nadie vive en una burbuja, y el entorno de la Edad Media era cualquier cosa menos sutil. Los olores del lugar donde una mujer vivía y trabajaba no eran un simple telón de fondo, eran un participante activo, un manto invisible que se adhería a su piel, su pelo y sus ropas, añadiendo capas de complejidad a su fragancia personal. El mundo exterior se pegaba a ti, y no había forma de sacudírselo. Contemplemos los dos escenarios principales, el campo y la ciudad. La mujer campesina vivía en una inmersión total con la naturaleza, pero no la naturaleza de los poetas. Su vida estaba entrelazada con el ciclo de la tierra y los animales. Vivía rodeada de gallinas, cerdos y vacas, a menudo compartiendo un mismo techo o un patio adyacente. El olor a estiércol era tan fundamental como el aire que respiraba. El aroma húmedo y dulzón del heno en el establo, el olor agrio del pelo de cabra mojado, el tufo del corral de los cerdos, todo ello se adhería a los bajos de su falda de lana y se quedaba atrapado en las fibras. Cuando trabajaba en el campo, el olor a tierra recién arada, a plantas húmedas y a su propio sudor bajo el sol se convertían en su perfume de diario. Era una fragancia honesta, potente y abrumadoramente rústica. La ciudad, por otro lado, ofrecía un tipo de asalto olfativo completamente diferente, y si cabe, más intenso. Las ciudades medievales, en pleno crecimiento, eran un prodigio de la vida comunal, pero un desastre sanitario. Las calles estrechas y sin pavimentar no eran simples vías de paso, sino vertederos al aire libre. La gente arrojaba sus desechos, restos de comida y el contenido de sus orinales directamente por la ventana. Las letrinas públicas eran escasas y nauseabundas, y los ríos que atravesaban las ciudades se usaban como cloacas abiertas, llevando un lento caudal de desperdicios humanos e industriales. Una mujer que caminaba hacia el mercado para vender sus huevos o comprar tela tenía que navegar por este campo de minas olfativo. El hedor de los desechos en descomposición se mezclaba con el olor de los oficios. El tufo penetrante de las curtidurías, que usaban orina y heces para tratar el cuero, el olor metálico de la sangre y las vísceras de las carnicerías, el humo graso de los talleres de velas de sebo. Todos estos aromas se arremolinaban en el aire denso y se impregnaban en cualquiera que pasara más de 5 minutos en la calle, creando un eau de toilette urbano del que era imposible escapar. El trabajo de una mujer definía su vida, y también su olor característico. Cada oficio tenía su propia firma olfativa, una marca que llevaba consigo a casa al final del día. Pensemos en la lechera, que se levantaba antes del amanecer para ordeñar. Sus manos y su ropa olían a la leche fresca y tibia, un aroma que podía volverse agrio rápidamente si no se manejaba con cuidado, mezclado siempre con el olor inconfundible de la vaca.
La cocinera o la sirvienta que pasaba sus días en la cocina de un castillo o una taberna vivía en una nube perpetua. El humo de la leña, la grasa chispeante de la carne asada, los vapores de las ollas de sopa de ajo y cebolla, todo se metía en su pelo, su piel y su ropa, convirtiéndola en un recordatorio andante del menú del día. Algunos oficios eran aún más potentes. La tintorera manejaba cubas de líquidos acres, usando fijadores como la orina fermentada para asentar los colores en la tela. El olor a amoníaco, agudo y punzante, se adhería a ella de una forma tenaz. La hiladora, que trabajaba con vellones de lana cruda, olía constantemente a lanolina, la grasa natural de la oveja, un aroma denso y animal. Y no olvidemos a la curandera o la partera, mujeres esenciales en cualquier comunidad. Sus manos y sus ropas portaban el aroma de su botica, el ajo y la cebolla machacados para cataplasmas, la grasa animal para ungüentos y las hierbas amargas para infusiones. Cuando asistía a un parto, trabajaba en medio de los olores más primarios de la vida, sangre, sudor y fluidos, una mezcla intensa que era el testimonio de su vital labor. Incluso el lugar de refugio espiritual, la iglesia, era un microcosmos de olores. Las mujeres acudían a misa con sus mejores galas, pero el interior de piedra del edificio contenía su propia atmósfera. El aire frío y húmedo se cargaba rápidamente con el calor y el aliento de cientos de cuerpos sin lavar. Para combatir esta densa humanidad, la iglesia quemaba grandes cantidades de incienso, cuyo humo aromático y resinoso se elevaba en el aire en un intento desesperado por purificarlo. Pero el incienso no borraba los otros olores, sino que se mezclaba con ellos. Y sobre todo, estaba el olor de las velas. Las costosas velas de cera de abeja, con su aroma limpio y dulce, solían reservarse para el altar. El resto de la iglesia se iluminaba con velas de sebo, hechas de grasa animal derretida. Estas desprendían un humo negro y un olor grasiento y pesado que se pegaba a las paredes, a los tapices y a la ropa de los feligreses, añadiendo una nota rancia a la mezcla de devoción y sudor colectivo. Después de este recorrido por la higiene, la dieta y el entorno, el cuadro olfativo de la mujer medieval parece bastante sombrío, un asalto sensorial inevitable y perpetuo. Y lo era. Sin embargo, no debemos imaginar a estas mujeres como víctimas pasivas de la pestilencia que las rodeaba. Eran ingeniosas, resilientes y dentro de las enormes limitaciones de su época, hacían todo lo posible por librar una batalla diaria contra los malos olores. No buscaban la frescura estéril que anhelamos hoy, sino simplemente inclinar la balanza un poco a su favor, crear una pequeña burbuja de aroma agradable en un mundo que conspiraba en su contra. Esta es la historia de esa lucha, el arte de la ilusión olfativa. El arsenal de una mujer para combatir los olores era enteramente orgánico, basado en hierbas, especias y flores. Las más pudientes tenían acceso a los lujos más codiciados. Uno de los más preciados era el pomander o poma de olor. Se trataba de una pequeña esfera de metal, a menudo de plata u oro y bellamente labrada, que se llevaba colgada del cuello o del cinturón. En su interior se guardaba una mezcla sólida de potentes sustancias aromáticas, ámbar gris, una secreción intestinal de cachalote, almizcle, de la glándula de un ciervo, resinas como la mirra y especias exóticas como el clavo, la canela y la nuez moscada. Al calentarse con el calor corporal, el pomander liberaba una densa nube de perfume que envolvía a su portadora. No eliminaba el olor corporal, pero creaba una barrera, un escudo fragante contra el mundo exterior. Para aquellas que no podían permitirse tales lujos, la solución era más modesta pero igualmente ingeniosa. Pequeños saquitos de tela, o bolsitas, se llenaban con hierbas secas del jardín, lavanda, romero, menta, pétalos de rosa o manzanilla. Estas bolsitas se cosían en el interior de la ropa, se colocaban entre las capas de prendas guardadas en un arcón o simplemente se llevaban en un bolsillo para poder acercarlas a la nariz en momentos de necesidad. De forma similar, las aguas florales, obtenidas a través de la destilación de pétalos de rosa o de azahar, eran un lujo para las damas de la corte. Se usaban para rociar la ropa, perfumar el agua para lavarse las manos o simplemente para aplicarse un toque en las muñecas y el cuello antes de un evento social. Dentro del hogar, la lucha continuaba. Se quemaba incienso o resinas aromáticas para intentar purificar el aire de las habitaciones. Una práctica común en castillos y casas señoriales era esparcir hierbas frescas por el suelo. Juncos, manzanilla, menta o reina de los prados se extendían sobre el suelo de piedra o tierra. Al ser pisadas, las hierbas liberaban su fragancia, creando un ambiente más agradable. Sin embargo, esta solución era temporal.
Con el tiempo, las hierbas se mezclaban con los restos de comida, el barro y otros desechos que caían al suelo, empezando a pudrirse y contribuyendo al mismo problema que pretendían solucionar. El maquillaje también jugaba un papel. Las mujeres de la nobleza aspiraban a una palidez fantasmal, considerada el colmo de la belleza. Para lograrlo, aplicaban en sus rostros polvos blancos a base de plomo. Este cosmético no solo era altamente tóxico, sino que tenía un olor metálico. Al mezclarse con el sudor a lo largo del día, formaba una pasta blanquecina y agrietada con una fragancia peculiarmente desagradable. Era la máscara de la belleza, pero una máscara con su propio y poco atractivo perfume. Y sin embargo, y esto es quizás lo más difícil de comprender para nuestra mentalidad moderna, todos estos olores, desde el sudor hasta el estiércol, pasando por el incienso y las hierbas, eran simplemente parte del tejido de la vida. La obsesión actual por la desodorización y la esterilización era completamente ajena a la Edad Media. El olor corporal no conllevaba el mismo estigma social. Era una realidad aceptada, una manifestación de la propia humanidad. De hecho, ciertos textos de la época sugieren que el aroma natural de una persona, su olor único, se consideraba una parte integral de su ser e incluso podía resultar atractivo, una señal de salud, calor y vitalidad. En el cortejo, un hombre no esperaba que una mujer oliera a un producto químico floral, esperaba que oliera a sí misma. La pureza del alma, predicada por la Iglesia, era infinitamente más importante que la pureza del cuerpo, y el olor era simplemente una faceta más de la existencia terrenal que había que soportar. Y así, con este último soplo de realidad medieval, nuestro viaje olfativo llega a su fin. Hemos explorado un mundo donde cada persona era una sinfonía de aromas, un tapiz tejido con los hilos del sudor, la tierra, el humo, las especias y las hierbas. La próxima vez que disfrutes de una ducha caliente o te apliques desodorante, tómate un segundo para apreciar esos pequeños milagros de la modernidad. Si este peculiar paseo por los secretos olorosos de la historia te ha entretenido, o si simplemente buscas más relatos para adormecer tu curiosidad, no olvides suscribirte al canal de YouTube. Te esperan más aventuras históricas, contadas con este mismo estilo casi serio y un toque de humor. Ahora, con la fragancia de la Edad Media desvaneciéndose en el aire, cerramos este relato, esperando que lo hayas disfrutado. O que, al menos, no hayas tenido que taparte la nariz con demasiada frecuencia.